Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de presentar este caso clínico que se titula Fracturas vertebrales múltiples. Primero, una pequeña caracterización del paciente. Se trata de una mujer de 81 años, independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, que ingresó en reumatología del Hospital La Fe para estudio de un dolor dorsolumbar en febrero del 2019. Como antecedentes generales, no tenía alergia ni antecedentes de reacción adversa a fármacos, no consumía actualmente ni en el pasado tabaco ni alcohol, era una paciente diabética no insulinizada, tenía el antecedente de una osteoporosis primaria, no presentaba otros antecedentes médico-quirúrgicos relevantes y actualmente llevaba como tratamiento antidiabéticos orales, su tratamiento de osteoporosis y suplementación con calcio y vitamina D. Como antecedente de su osteoporosis, había sido diagnosticada de esta a través de una densitometría ósea que pueden ver ustedes ahí en el año 2006, teniendo ella 69 años, se había descartado etiología secundaria y en el estudio radiográfico se había visto una fractura a nivel de L1 que parecía ser crónica. En ese momento se inició el tratamiento con calcitonina. Posteriormente, en el 2009, en un control radiográfico vertebral, se ve una nueva fractura a nivel de T12 que ha sido asintomática y parece también ser crónica. Por esta razón, se decide iniciar teriparatida, de la cual termina completando un año. Luego, en el 2011, inicia seguimiento en la consulta externa de reumatología del Hospital La Fe, se realiza una densitometría de control en la cual el test score a nivel de cuello femoral es de menos 2,8, que es igual que el anterior del 2006, y en columna lumbar hay un test score de menos 0,9, que también es muy parecido al anterior. En ese momento se decide iniciar tratamiento con denosumab y además obviamente se mantiene la suplementación con calcio y vitamina D. Luego nos remontamos a mayo del 2018, donde se realiza una densitometría de control en la cual se ve una mejoría de un 10% del T-score a nivel de cuello femoral y también una mejoría del 33% del T-score a nivel de columna lumbar. Un mes después, en junio del 2018, desde atención primaria se decide suspender el tratamiento con denosumab porque la paciente ya lleva 7 años de tratamiento con el fármaco y porque la densitometría ha presentado una mejoría significativa. Si hacemos una cronología de la osteoporosis de esta paciente, se realiza el diagnóstico en el 2006, detectándose también una fractura en el L1 que es crónica. Se inicia el tratamiento con calcitonina, que se mantiene hasta 2009. Ese mismo año se diagnostica una segunda fractura que es crónica y ha sido asintomático a nivel de T12, y por esta razón se hace tratamiento con teriparatida por un año, y luego ya en el 2011 comenzamos seguimiento en la consulta externa del Hospital La Fe y se decide inicio de tratamiento con denosumab, siendo su última dosis en junio del 2018. Luego, como ya mencionamos, se suspende el tratamiento a nivel de atención primaria. En 2019 entonces ingresa en reumatología del Hospital La Fe por esta dorsolumbalgia que ya comentamos. Caracterizando un poquito mejor el dolor, ella cuenta un dolor dorsolumbar que es de características mecánicas, no tiene antecedentes de ningún trauma previo, lleva al menos un mes con el dolor, es bastante intenso, es invalidante y le han tratado con antiinflamatorios y luego opiáceos, pero el dolor no ha logrado mejorar. Entonces, en resumen, tenemos una mujer de 82 años con un diagnóstico de osteoporosis posmenopáusica y 2 fracturas vertebrales previas asintomáticas, que ha recibido tratamiento con calcitonina, luego teriparatida y luego denosumab, y que no ha presentado nuevas fracturas desde 2009. Ingresa entonces por una intensa dorsolumbalgia subaguda espontánea, habiendo recibido hace 8 meses la última dosis de denosumab. Como estudio inicial, se realizó una analítica básica en la cual podemos ver que tiene una función renal normal, las transaminasas son normales, la fosfatasa alcalina también es normal, el calcio y el fósforo son normales,
no hay anemia y tampoco hay elevación de la USG. Se realiza también un estudio radiológico de columna dorsal y también lumbosacra, en la cual podemos ver que se logra apreciar que al parecer hay una nueva fractura a nivel de T4. También vemos que probablemente hay una nueva fractura a nivel de T10. Se ven las dos fracturas ya conocidas a nivel de T12 y L1. Esto en columna, perdón, dorsal. Y en las radiografías de columna dorso-lumbar podemos ver nuevamente aquí que probablemente hay una fractura a nivel de T10. Están las fracturas conocidas del T12, perdón, y L1. Y también parece haber una nueva fractura a nivel de L4. Hacemos en ese momento un estudio de osteoporosis en el cual vemos que las hormonas tiroideas están normales, la vitamina D está bien suplementada, la PTH está en un nivel normal y el proteinograma no tiene un pico monoclonal. También en ese momento se piden marcadores de remodelado óseo, en los cuales podemos ver que hay un claro aumento tanto de la formación ósea como también de la resorción, siendo que ambos parámetros están en alrededor de unas 10 veces el valor que la paciente presentaba previamente. Los valores previos que tenemos, que ustedes pueden apreciar ahí en 2018 y 2013 y 2015 también, probablemente representan que la paciente estaba bien tratada con el tratamiento con denosumab y previamente con teriparatida y calcitonina. Y luego el aumento que aparece de la resorción y también de la formación ósea probablemente es porque ha abandonado el tratamiento con denosumab. Como el dolor sigue siendo muy intenso, se realiza estudio con resonancia para poder ver si hay alguna complicación de las fracturas y si es que estas pueden ser subsidiarias de algún otro tratamiento aparte de la analgesia. Aquí entonces podemos observar eh, que hay dos fracturas nuevas que no son agudas porque no hay edema a nivel de T3 y T4. También aquí vemos que están las fracturas ya conocidas de T12 y L1. Y lo nuevo son dos fracturas a nivel de T9 y T10 que aparte tienen edema óseo. Por lo tanto, son fracturas de carácter agudo. En la resonancia también a nivel de columna lumbosacra, vemos nuevamente las dos fracturas conocidas de T12 y L1, y vemos que también hay fracturas con edema a nivel de L3 y L5. En resumen, nuevamente tenemos una mujer de 82 años con una osteoporosis posmenopáusica y dos fracturas vertebrales crónicas previas, que recibió tratamiento con calcitonina, teriparatida y luego denosumab, que al parecer ha sido hasta ese momento efectivo el tratamiento porque no ha tenido nuevas fracturas en 10 años, y como hemos visto también la densitometría hasta ese momento sí que había mejorado, pero que ahora ha ingresado en reumatología con 4 fracturas vertebrales agudas, espontáneas y sintomáticas, 8 meses después de la última dosis de denosumab. Contando un poquito la evolución de la paciente, con la optimización analgésica durante la hospitalización no se logró controlar el dolor, por lo que finalmente se realizó una vertebroplastia sobre las vértebras T9 y T10, con lo que sí se logró controlar el dolor. Y luego de eso, bueno, en paralelo, perdón, se inició teriparatida para completar el año que le quedaba y luego hacer un traslape a bifosfonatos. Me hemos corroborado que la paciente lleva 2 años ya desde ese momento en seguimiento de la consulta externa y no ha vuelto a tener fracturas. Las fracturas múltiples tras la supresión de denosumab, yo creo que ya todas conocemos este fenómeno. Me gustaría aquí mostrar esta diapositiva que muestra cuando en junio del 2019 la Agencia Española del Medicamento eh, publicó esta alerta en la cual ellos ya decían que había un posible riesgo de fracturas vertebrales múltiples tras la suspensión del denosumab. Es verdad que desde 2016 en adelante empezaron a aparecer reportes de casos y también series de casos hablando un poquito de este fenómeno, ¿vale?
Por lo general, cuando aparece este fenómeno, son fracturas vertebrales múltiples, pueden ser simultáneas o pueden ser secuenciales, y estas ocurren tras un corto periodo de tiempo tras la suspensión del denosumab. Esto se conoce como el efecto rebote. Las fracturas como tal también se les ha puesto un nombre y se conocen como fracturas vertebrales asociadas a efecto rebote. Es verdad que los reportes son prácticamente todos en mujeres y hay solo un caso anecdótico en hombres. Y por último, y en concordancia un poco con nuestra paciente, es verdad que estas fracturas por lo general son sintomáticas. Aunque no está claro todavía, hay estudios que sí muestran que probablemente el riesgo de fracturas vertebrales de unas 3 a 5 veces mayor cuando se suspende el denosumab, y realmente no hay claridad si es que suspender el denosumab aumenta el riesgo de fracturas no vertebrales. El factor lejos más implicado para hacer estas fracturas es haber tenido previamente fracturas vertebrales antes de iniciar el tratamiento con denosumab o durante el tratamiento. Esto es un poco también lo que presentaba nuestra paciente. Otros factores que se han asociado a hacer estas fracturas asociadas a efecto rebote es, mientras más tratamiento ha recibido el paciente con denosumab, más riesgo tiene, y claramente mientras más tiempo esté el paciente sin ponerle otro tratamiento luego de la suspensión de denosumab, más riesgo tiene de fracturarse. Por último, también se ha visto que si a estos pacientes se les hace vertebroplastia, tienen un riesgo mayor de fracturar las vértebras contiguas a donde se hizo el procedimiento. La edad, por otro lado, no parece aumentar el riesgo. Con respecto a la fisiopatología, todos sabemos que el denosumab, a diferencia de los bifosfonatos, no se incorpora al hueso y por lo tanto al suspenderlo rápidamente se revierte su efecto. Y tras suspenderlo, lo que ocurre es que hay un incremento importante de la osteoclastogénesis, de la osteoblastogénesis y también de la liberación de RANG ligando. Esto lleva a que aumente el número de osteoclastos en el hueso, aumenta también la superficie ósea erosionada y también aumenta el número de osteoblastos disponibles. Esto lleva a que el espesor del hueso cortical disminuya, el volumen también del hueso trabecular disminuye y además aumenta la cantidad de hueso no mineralizado. Finalmente, esto lleva a que haya una rápida y significativa alteración de la arquitectura ósea, especialmente a nivel del hueso trabecular, y esto lleva a que este hueso sea más susceptible a fracturarse. Con respecto a los parámetros que medimos en la consulta, se ha demostrado que los marcadores de remodelado óseo, tanto de resorción como de formación, empiezan a aumentar desde el octavo al noveno mes luego de la última inyección de denosumab y tienen un pico a los 12 meses de haberlo suspendido. Por otro lado, se ha corroborado que hay una disminución progresiva de la densitometría ósea en todos los sitios esqueléticos, o sea, en cadera, en columna y en radio distal, hasta que en un periodo de 12 a 24 meses lo que se alcanzó con denosumab se pierde por completo. Nuevamente se ha detectado también que mientras más tiempo el paciente haya recibido tratamiento con denosumab, más pronunciada la disminución de la densitometría ósea que se observa. Por último, me gustaría mostrar dos de las series de pacientes más importantes. Una es esta serie multinacional, donde me gustaría destacar, por un lado, la edad de los pacientes, que va desde 40 y pico años hasta mayores de 80. Empiezan a verse las fracturas desde los 8 meses de la última inyección. Las fracturas, en promedio, los pacientes presentan 5 fracturas. Hay un tercio que ha tenido fracturas previamente. Y también aquí ver que, como todavía no se conocía esto, muchos se someten a una vertebroplastia y a muchos también se le puso como tratamiento teriparatida posteriormente a esta fractura. Y también esta serie publicada en el 2020, esta serie de casos que es del Hospital La Paz de Madrid, una de las pacientes también era mayor de 80 años, también desde el octavo mes se empiezan a ver las fracturas asociadas al efecto rebote, hay pacientes que se han fracturado hasta 9 vértebras, ¿vale? Hay 4 pacientes que ya tenían fracturas previas y nuevamente se puso como tratamiento en hasta un tercio de los pacientes teriparatida luego de este fenómeno de fracturas de rebote. Por último, y una pincelada muy por encima,
En el 2020, la European Calcified Tissue Society realizó unas recomendaciones para el manejo de estas fracturas vertebrales asociadas al efecto rebote del denosumab. Nos parten diciendo que la evidencia que hay es bastante limitada. Son muy claros en no recomendar la vertebroplastia, por lo que ya dijimos de que aumentar nuevas fracturas. No recomiendan la teriparatía en monoterapia porque la teriparatía puede aumentar el remodelado óseo de forma en los primeros meses y entonces que el hueso sea más débil todavía. Y como alternativa de tratamiento, ellos ponen por un lado el denosumab porque tiene un rápido efecto antirresortivo. Otra opción serían los bifosfonatos, principalmente zoledrónico. Y una alternativa un poco más nueva podría ser combinar denosumab con teriparatida por 1 o 2 años y luego poner un tratamiento antirresortivo potente. De romosozumab no se tienen muchos datos, como es un medicamento que es dual, podría ser interesante frenar la resorción y aumentar la formación, pero sí que ya hay un caso publicado de un paciente con fractura asociada a efecto rebote que se le puso romosozumab y sin embargo se volvió a fracturar nuevamente. Aquí un poquito la bibliografía y nada, muchísimas gracias por la atención.